Se me ha dado hoy el privilegio de tener la exposición de la palabra de Dios. Sin embargo, con este privilegio hay una gran responsabilidad también, y es predicar la palabra del Señor fielmente, como Él manda en su palabra. Y bueno, no nos sentimos suficientes para eso, pero confiamos que el Señor es capaz de utilizar a un siervo inútil para su gloria. Quisiera que me acompañen a la epístola de Romanos 3, del 9 al 20, es donde tendremos nuestro estudio de la palabra de hoy. Romanos 3, del 9 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre Santo, Señor bueno y todopoderoso, Padre, nos sentimos inútiles, Señor, al pararnos aquí delante, Padre, a exponer tu santa palabra, pero confiamos, Señor, que tú eres el Dios de lo imposible. Tú puedes, Señor, utilizarme. Tú puedes, Padre, con tu palabra ministrar la vida, Señor, de todas las personas que se ponen a tu mensaje. Y ese es mi ruego, Señor, que tú puedas ministrar cada corazón, Señor, que tú puedas hacerle ver su condición delante de ti, Señor, y la salida que es tu Hijo Jesucristo. Padre, bendice a cada persona aquí presente, Señor, y que podamos salir de aquí más parecidos a Cristo. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Mis hermanos, como ustedes vieron, este pasaje está en Romanos 3 y es una epístola que se escribió para los cristianos que están en Roma, y vamos a ver que este pasaje está conformado a una especie, como si fuera una especie de juicio. Es decir, como es bosquejado el pasaje, es que el versículo 9 es la acusación que hace Pablo, el versículo 10 al 18 son las evidencias del juicio, y finalmente el versículo 19 es el veredicto que da el juez. Lo primero que debemos de saber es eso, que bueno, todo ser humano piensa que es bueno. Si salimos a la calle, usted hace una encuesta rápidamente y usted pregunta si usted cree que va al cielo o al infierno. Lo más seguro, la mayor parte de las personas piensan que irán al cielo. Y cuando usted le pregunta la razón, bueno, sencillamente ellos te dicen que ellos no son tan malos como otras personas. De hecho, recuerdo, yo no sé si usted vio un video que andaba por las redes sociales de un joven que se le acusaba de robar un motor, y la madre salía en su defensa y decía: él roba celulares, él roba gorra, pero él no roba motor. O sea, hay personas que entienden que son malas, pero no tan malas. Siempre se comparan con un estándar de otro que es peor y dicen: bueno, yo no soy tan malo, por lo tanto esa persona merece el infierno, yo no. Pero vamos a ver, como nos muestra este pasaje, que todos somos merecedores de la ira de Dios, del pecado, debido al pecado. Como les comentaba, el lenguaje que usa el apóstol Pablo en estos versículos es como si estuviese en un juicio. Aquí él presenta acusación, pruebas y veredicto. Y para los que no estén familiarizados con este tipo de lenguaje, lógicamente una acusación es, por ejemplo, que se le acuse a usted en un juicio de haber robado. Bueno, la evidencia usted tiene, mira, aquí te mostramos el video, se ve cuando tú tomas el artículo,
bueno, el veredicto es que te tocan 3 años de prisión. Esta es la forma en que está estructurado este pasaje y así lo vamos a estudiar. Pero es bueno, antes de entrar al estudio del pasaje, que sepamos que estamos hablando de un juicio que está en la palabra de Dios. Sabemos que Dios es veraz y que Dios no es mentiroso. No es, como ya sabemos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la idea que quiero transmitir es que cuando pensemos en este juicio, no pensemos en un juicio como lo conocemos en nuestro país, que sabemos tristemente que estamos bajo ese dominio del pecado y, como ustedes saben, ese pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué una persona no siente ese dominio? Es común que una persona no siente ese dominio y es porque ese pecado actúa y afecta la voluntad de la persona. Cada cosa que el ser humano hace, lo hace bajo la influencia del pecado y él siente que no está bajo la esclavitud del pecado. Él no siente que es un esclavo del pecado. Pero la palabra claramente muestra que todo el que no tiene a Cristo es un esclavo del pecado. Solo Cristo da libertad. Ahora bien, vamos a entrar a las evidencias. En el versículo 10 comienzan Pablo a mostrar las evidencias, luego de la acusación que él hace de por qué todos estamos bajo pecado. Empieza diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y mis hermanos, como ustedes saben, no hay ninguna palabra de sobra en la palabra de nuestro Dios. Y ese como está escrito nos deja dicho que ya lo dice la palabra de Dios. Es algo que estaba escrito. De hecho, esa cita, eso es una cita que está dando Pablo ahí del versículo 10 al 18 y hace referencia al Salmo 14, donde básicamente él está citando algunos textos ahí. Y lo primero que nos muestra es que eso estaba escrito ya. No hay justo, ni aun uno. No hay una persona que pueda llamarse justa. Y ese justo está hablando lógicamente de la justicia de Dios, de lo que Dios demanda. No hay nadie aceptable delante de Dios, es la palabra. No hay nadie que sea que alcance lo que Dios demanda para ser considerado justo. Y muchas personas dicen, bueno, yo entiendo que yo no soy malo, pero vamos a ver a lo largo de este pasaje que a pesar de que lo moral que pueda hacer una persona, nadie alcanza lo que Dios demanda. De hecho, Dios, ¿qué nos demanda? Nos demanda ser santos como Él es santo. ¿Y quién de nosotros pudiera llamarse santo? Nosotros somos santos porque somos santos en Cristo. Si no, no pudiéramos de otra manera ser santos. Y bueno, podemos ver que no somos justos porque también cuando a Jesucristo se le pidió ¿cuál era el gran mandamiento? Él dijo, bueno, él mencionó 2 y lógicamente dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Es decir, que lo que Dios demanda de nosotros, aparte de ser santos, es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros usualmente hacemos todo lo contrario a eso. Nos amamos a nosotros mismos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y nos amamos a nosotros mismos solamente. Luego vienen, no sé si usted ha escuchado, primero yo, después yo y luego yo también. Eso es muy común. La gente usualmente cuando hace una buena acción con su prójimo, usualmente no lo hace para dar gloria a Cristo. Siempre hay un motivo equivocado por el cual esa buena acción a veces es hasta pecaminosa. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, digamos, ustedes ven una persona hoy, una viejita, y bueno, hay una persona que la ayuda a cruzar la calle. Yo pregunto, ¿eso es una buena acción? ¿Es una buena acción? Bueno, depende, porque pudiéramos decir, si esa persona está ayudando a la viejita a cruzar la calle para ser visto y que los demás digan, oye, qué buena persona, dejó de ser una buena acción. O si la está ayudando a cruzar la calle porque del otro lado está más oscuro y ahí puede atracarla, entonces deja de ser una buena acción.
Esa ilustración la tomé de Sujel Michelén y me gustó bastante. La idea es que hay buenas acciones que pueden ser vistas como buenas acciones, pero detrás hay algo pecaminoso que ya deja de ser una buena acción ante los ojos de Dios. La evidencia número 1, como les comentaba, es esa, que no, como está escrito, no hay justo ni a uno. Pudimos verlo cuando Jesucristo nos dijo cuáles son los grandes mandamientos. Nadie alcanza esa estatura. La evidencia número 2 es que no hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Y bueno, aquí hay personas que pudieran decirme, espérate, hay personas que buscan a Dios. Yo conozco personas que dicen, no, yo estoy buscando de Dios. Pero cuando usted ve también el motivo del por qué está buscando a Dios esa persona, siempre hay como dos ramas. Hay una rama de las personas que están luchando contra algo, han intentado todo lo que pueden humanamente, y cuando dicen, bueno, ya no hay más nada, ya intenté, por ejemplo, lucho con una enfermedad, ya fui donde los doctores, me dieron la sentencia final, fui hasta donde los brujos, los curanderos, todas esas cosas, y dicen, bueno, ya lo que me toca es ir a la iglesia, a ver si el Señor me ayuda. O sea que buscan a Dios esas personas, pero no para encontrar a Dios, sino para hallar una solución al problema que tienen. O está también la otra rama, que son personas que genuinamente dicen que genuinamente buscan a Dios sin interés, pero lo que quieren es realmente aplacar ese peso que tienen en su conciencia, pues como ya sabemos, Dios ha escrito su ley en los corazones de los hombres, y ellos conocen que son pecadores dentro de sí y buscan a Dios para aplacar esa conciencia, para sentir paz. Es decir, no buscan a Dios para buscar a Dios. Eso le he llamado la evidencia número 2. La evidencia número 3 dice el versículo número 12, que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo como la palabra no deja duda de que no hay ni siquiera una persona que sea buena delante de los ojos de Dios. Todos nos hemos desviado, ido en el sentido contrario a la imagen del Dios vivo, santo, bueno. No hay quien haga lo bueno. Esta es una afirmación que a muchos les causa problemas, porque de hecho mi superior en donde laboro siempre dice que no entiende por qué la Escritura dice que todos somos malos, que todos somos depravados. Y esa es la realidad. O sea, si nosotros vemos cómo va el curso hoy de la humanidad, usted abre un diario, usted se da cuenta que el mundo va en un camino totalmente contrario a lo que Dios demanda. Y bueno, cuando nosotros como cristianos hacemos buenas obras, también no es que le estamos haciendo un favor a Dios. De hecho, en el libro de Efesios 2, del 8 al 10, el 9 me parece que dice exactamente el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando un cristiano hace una buena obra, sencillamente está haciendo lo que está llamado a hacer. O sea, un cartero no puede gloriarse de que entregó una carta, ese es su trabajo. Eso es como que un cartero llegue al trabajo y diga, bueno, yo entregué una carta, ahora sí, entregué toda la carta que hoy me tocaban, estoy free. O sea, la idea él no tiene mérito adicional con su superior porque hizo su trabajo. La idea es cuando un cristiano hace buenas obras, bueno, a eso es que está llamado el cristiano. Continúa diciendo la evidencia número 4, versículos 13 y 14. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es otra evidencia de lo malo que somos, nuestro hablar. Como les comentaba, el pecado ha afectado todas las partes de nosotros, de los seres humanos, y como comentaba, el hablar es una de ellas.
Dice de hecho también la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ustedes saben que todos los que estamos aquí con nuestra boca engañamos, mentimos, somos chismosos. El ser humano, nosotros somos malos delante de los ojos de Dios. Y de hecho, el mismo Santiago habla sobre en el capítulo 3 sobre la lengua, donde, citando rápidamente, dice Santiago 3: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, vean cuál es la radiografía que tiene aquí nuestro Dios acerca de nosotros, como el pecado ha afectado realmente todo. Y fíjense que el versículo hace referencia a que nuestra garganta es como un sepulcro abierto, y esta palabra de sepulcro lo que habla es de muerte. Es decir, que habla como con nuestra lengua literalmente matamos a otros. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Cuando dice que oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero yo os digo que cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra también claramente nos deja ver, nosotros somos homicidas también. Todos los que estamos aquí somos homicidas en la práctica. Todos en algún momento u otro hemos dicho necio a nuestro hermano, hemos insultado a nuestro hermano. Quizás no hemos agarrado la pistola y le hemos dado el tiro, pero con nuestra acción, con nuestros sentimientos, lo hemos matado. Y eso es algo que siempre me llama mucho la atención de la palabra de Dios, que Dios no trata con la conducta, Dios trata con el corazón. Muchas veces nosotros le decimos al niño: no, di gracias. Y el niño, bueno, aprende a decir gracias, pero él no se siente agradecido. Él sencillamente dice gracias porque tú le enseñaste a decir gracias cuando alguien le da algo, pero él no se siente agradecido dentro de él. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque aquí el Señor está tratando con el corazón del hombre. Él no dice sencillamente no matarás, sino en tu corazón. No le digas necio a tu hermano, no le digas fatuo a tu hermano, pues si no quedarás expuesto al infierno de fuego. Otra evidencia, la número 6, está en el versículo 16 y 17. Dice la palabra: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Nuestro andar anda lejos de conocer a Dios, lejos de hacer su voluntad, lejos de ser parecidos a Cristo, a su Hijo. Nosotros lo que siempre perseguimos como seres humanos no es para buscar la gloria de Dios, está muy lejos de eso. Siempre para buscar nuestro propio placer. Y un reflejo de ello ustedes lo pueden ver en las metas que se traza el ser humano. Está muy, muy lejos de conseguir la gloria de Dios. De seguro que si hay alguien aquí que no es creyente, ninguna meta que se trace, que se ha trazado, busca la gloria de Dios. Siempre busca o su bien o algo que desea. En resumen, todo eso se debe a una condición, todo eso que hemos visto hasta ahora, todo eso se debe a una condición del ser humano, y es el versículo 18, y es que no tenemos, los no creyentes no tienen temor de Dios. Ese es el resumen de por qué la humanidad va como va. Es el resumen de por qué la gente no viene a los pies del Señor. Ese es el resumen de por qué
el pecado reina en el corazón del no creyente, no tiene temor de Dios. Y para entender el temor a Dios, el salmista dice que a Jehová siempre he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El temor a Dios es vivir bajo la convicción de que el Señor está siempre viendo todo lo que nosotros hacemos. Es vivir con la plena conciencia de que nuestro Dios es un juez justo, es un Dios que todo lo ve, es santo, y que todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, sabemos que Él lo ve y que un día daremos cuenta delante de Él. Decía otro predicador que escuchaba, él para definir el temor a Jehová utilizaba otro salmo, y me gustó mucho, es el Salmo 130, del 3 al 4, y dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado o temido. O sea, a mí me llama mucho la atención porque dice: en ti hay perdón para que seas reverenciado o temido. Si nosotros ponemos en términos humanos, a nosotros no le haría más sentido si dijera: en ti hay castigo para que seas temido. A eso es lo que nosotros le tenemos miedo, los seres humanos, al castigo. De hecho, cuando uno obedece a su padre, usualmente lo hace con más temor al castigo. Pero aquí dice: en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado o temido. Y la idea es que ese perdón de Dios nos hace a nosotros ser agradecidos y vivir con la firme convicción de que debemos agradar a ese Dios, porque ya Él hizo una obra perfecta a favor nuestro, la cual no merecemos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, también dice la palabra en Proverbios 8:3. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es el temor a Jehová, y eso es lo que este mundo carece y que tanto le hace falta. Decía también, hay un podcast en Spotify que se llama Entendiendo los Tiempos. Excelente para cuando usted esté en su vehículo, en algún tapón. Excelente programa. Y bueno, en esa plática que tenían en ese programa, hablaba de cómo es tan diferente las estadísticas donde hay cristianismo y donde no lo hay en cuanto a violencia, homicidios y toda clase de mal. Hay una diferencia muy considerable, y eso se debe a que en una nación puede haber temor de Dios y en otra no, y eso hace una diferencia grandísima. Vamos a pasar a la sentencia. Ya el Señor nos mostró de qué estamos acusados. Todos estamos bajo pecado. Hemos visto cada una de las evidencias que el Señor muestra. El Señor muestra todas esas evidencias y las resumimos diciendo que no hay temor de Dios. Y ahora vamos a ver la sentencia que está en el versículo número 19, y dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la sentencia. Un pastor muy famoso, Martin Lloyd-Jones, él decía que cómo él sabía cuando una persona era cristiana. Él decía: cuando tiene su boca cerrada, como dice aquí, para que toda boca se cierre. Cuando él explicaba eso, él decía que cuando una persona ha entregado su vida a Dios, él dice: bueno, ya yo sé que entregó su vida a Dios porque su boca se cerró ante los argumentos de justificarse por qué él merecía la vida eterna. Él decía que ya el cristiano había entendido que él no tiene argumentos contra Dios. Él no tiene argumentos que valgan a favor de por qué él merece la vida eterna, sino que él sabe y está claro de que es una persona pecadora y que merece el infierno eterno, y que lo único que puede salvarle es Cristo, la obra de Cristo. Y esa es la salida que nosotros tenemos ante este juicio de Dios.
Ya el Señor, como juez justo, ha dicho que la paga del pecado es muerte, que todos estamos bajo pecado, por lo tanto eso es lo que todos merecemos. Y si este pasaje terminara aquí, fuera terrible para nosotros, porque entendiéramos que, primero, ahí está dicho que ya todos estamos bajo pecado, nos mostraron las evidencias, todos nosotros, estoy seguro que de la lista de las evidencias, todas seguramente somos culpables. Y este veredicto, como ustedes saben, es terrible. Estamos hablando de la ira del Dios vivo, santo, todopoderoso. Si el versículo terminara aquí, fuera terrible para nosotros. Pero gracias a Dios que no termina aquí. Termina el versículo 21 diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, sigue diciendo el pasaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y ese justificado, fíjense que lo acabamos de ver ahorita, siendo declarados justos, es la idea, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, como dice el himno, solamente en Cristo, solamente en Él es que tenemos salvación. Colosenses 2, del 13 al 15, dice también: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esas son esas evidencias que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo único que pide el Señor de nosotros? Es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le entreguemos nuestra vida al Señor y que confiemos plenamente en la obra de Jesucristo. Dice Hechos 2 al 38: arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros muchas veces escuchamos el Evangelio y pensamos que eso fue algo que un día nosotros escuchamos y bueno, eso quedó ahí un día. Yo no sé si ustedes, yo pasé por una experiencia más o menos similar. Una persona hace muchos años atrás me predicó el Evangelio y me comentó acerca de lo que yo tenía que hacer. Y bueno, él me dio la certeza y me dijo: mira, ya tú estás inscrito en el libro de la vida. Y yo seguí mi vida, o sea, normal. Yo continué mi vida y eso fue como un día como cualquier otro. Pero eso no es lo que presenta la palabra. La palabra presenta que cuando una persona viene a Jesucristo, es una nueva criatura, totalmente una nueva criatura. Y la idea que quiero transmitirle, mis hermanos, es que el Evangelio es algo que debemos abrazar cada día, porque cada día nosotros pecamos, cada día nosotros ofendemos a Dios. Por eso cada día nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y damos gracias a Dios, porque el día que nosotros vinimos a Cristo, Él quitó esa culpa de nosotros y la pagó Cristo por nosotros. Mis hermanos, gracias por soportarme. Quisiera ahora orar por cada uno de los aquí presentes y por todas las personas que nos escuchan, y sobre todo por los que no han conocido a Cristo. Oremos. Padre Santo, Señor bueno y todopoderoso, Padre, aún nos maravilla el someternos a tu palabra, Señor. El ver en tu palabra nos vemos como espejos, Señor. Vemos lo malo que somos, lo que ha hecho el pecado, Señor. Nos ha alejado de ti, Padre. Somos malos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas obrar en nosotros como tú lo has hecho. Señor, tú un día nos mostraste a Cristo. Tú un día, Señor, nos hiciste ver que éramos contrarios, Señor, a todo lo que tú mandas, Señor. Oh Padre, yo te doy gracias porque tú un día nos hiciste ver lo precioso que era Cristo, Padre. Tú un día nos hiciste ver lo grandioso que es Cristo. Te damos gracias porque tú nos hiciste entender tu evangelio, Padre, y vinimos a ti
en arrepentimiento y fe, Padre, confesando nuestros pecados y reconociendo, Señor, que somos merecedores del infierno. Gracias, Padre, por Cristo, porque un día tú lo enviaste a morir por nuestros pecados, a pagar por esos pecados, Señor, por esa culpa que nosotros tenemos, y la clavó allí en la cruz, Señor, como tú dices. Gracias porque por Cristo tenemos la victoria. Yo te ruego, Padre, que si hay alguien aquí que no conoce a tu Hijo como su Salvador, que tú, Señor, puedas abrirle el entendimiento, Padre, que tú puedas hacerle entender que solo Cristo hay salvación, y que tú, Señor, hoy le llamas y hoy le invitas a que Él pueda entregar su vida a Jesucristo. Padre, bendícenos y que cada día más nosotros seamos transformados a la imagen de tu Hijo, y que, Señor, este 2020 que viene podamos, Señor, también ser más parecidos a tu Hijo Cristo, si tú no has venido. Padre, ven pronto, es nuestro ruego. Te lo pedimos y te lo rogamos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les guarde.